Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos con nosotros. La Asociación Costarricense de Ingenieros Ambientales pues les agradece su participación a estos espacios. Estos espacios virtuales lo que buscan es llegar a más personas y pues muchas gracias por atender el llamado. Está con nosotros el ingeniero Luis Guillermo Valerio, él es ingeniero ambiental, también tiene su maestría en gestión de la energía y bueno, ahorita tú nos puedes ampliar un poquito tu experiencia profesional también. Bueno, muchas gracias a Cian por el espacio y también a ustedes por interesarse por este tema que es bastante nuevo en la región. Tal vez comentarle, bueno, esta capacitación surge como un programa también de la cooperación alemana, que lo que busca es difundir un poco lo que es esa tecnología en todo lo que es Centroamérica, ¿verdad? Porque por el potencial que tiene la región. Entonces, parte de nuestra labor también, bueno, yo trabajo aquí en el Tecnológico de Costa Rica, soy profesor, es también divulgar ese tipo de tecnología y buscar posibles aplicaciones, ¿verdad? Que es, a final de cuentas, lo que va a hacer que las huellas o la parte de la descarbonización de la economía se dé. Vamos a hacerlo un poco dinámico. Si en algún momento tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto pueden hacerlas en cualquier momento. Sí, entonces en su panel tienen una opción que es de levantar la mano. Luis Guillermo la puede ver y entonces ahí le da la pregunta a la persona que está haciendo la solicitud. Entonces, vamos a compartirles la pantalla con la presentación para iniciar entonces. También les pido el favor, bueno, que todos mantengan sus micrófonos silenciados, a no ser que vayan a hacer la pregunta o el comentario que quieren hacer. Y también que en el chat, por favor, se inscriban, coloquen el nombre, la institución y como hay personas de otros países, que también nos indiquen entonces el país. Muchísimas gracias. Entonces. Perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, la presentación va enfocada en usos directos de la geotermia de baja entalpía. Usos directos, bueno, vamos a explicar un poco qué es la tecnología que se aplica a ese tipo de energía y vamos a ver algunas aplicaciones básicas que se pueden dar a nivel de industria. Tal vez como para empezar, la geotermia, ¿verdad? Usualmente ha sido utilizada en nuestros países de la región para la producción de energía eléctrica. Si bien es cierto, es como la aplicación mundial más utilizada, pueden haber otros tipos de usos, por ejemplo, usos directos, que podrían permitir a una pequeña escala tener ahorros significativos. Y prácticamente, para empezar, la geotermia podemos dividirla o se trabajan prácticamente dos tipos de clasificación. La geotermia, la que conocemos para la producción eléctrica, que es la geotermia profunda, que esta prácticamente, el fin principal es la generación eléctrica. Y si bien es cierto, la geotermia, en caso de Costa Rica, ha sido pues una energía súper exitosa. Comentaban compañeros del ICE hace poco, que es el Instituto Costarricense de Electricidad, un proyecto con Miravalles, digamos, lleva ya 25 años de producir sin parar. Entonces, es una energía súper constante, es una energía limpia, no tiene variaciones del clima ni nada que afecte en su producción, siempre y cuando se haga siempre la inyección, ¿verdad? Como tiene que realizarse para que no afecte los mantos acuíferos. Y luego, prácticamente, digamos, la principal característica de este tipo de energía es que se da para más de 1000 metros de profundidad. O sea, prácticamente hay que hacer excavaciones bastante profundas, ¿verdad? Y lo que se busca es obtener temperaturas mayores a 200 grados centígrados.
En esto hay mucha literatura, ¿verdad? Y hay hay muchos actores que han escrito sobre los tipos de geotermia, pero digamos que en términos generales esta es como la clasificación más importante. La que se hace siempre es la geotermia profunda, es la que va para más de 200 grados centígrados, y digamos que podemos hablar de un rango entre 90 y 200, que se habla como geotermia intermedia, ¿verdad? Y lo que vamos a enfocarnos en este curso es para menos de 90 grados centígrados, que es el aprovechamiento del calor de la Tierra, ¿verdad? Y las profundidades máximas son de 400 metros. O sea, podemos obtener calor de la Tierra, ¿verdad? A profundidades de 150, ya, por ejemplo, mayores de 50, ya se pueden obtener se pueden aprovechar algunos calores residuales o hasta menos. Ok, ahí prácticamente, sí, ¿verdad? La geotermia es el calor robado a la Tierra, ¿verdad? Y como les comentaba, son dos clasificaciones las más importantes, ¿verdad? O hay una intermedia que es la geotermia intermedia, pero las que más se utilizan o las más comentadas es la somera y la profunda. En la geotermia somera, que es la que queremos ver, ¿verdad? El principal uso es, que es lo que todavía nos falta mucho desarrollar en la región centroamericana, es las bombas de calor, que podrían permitirnos tener aplicaciones o aprovechamientos de calor residual o calor de tierra o agua caliente entre 30 y 60 grados centígrados. Y con eso podríamos almacenar calor o frío. Y como les comentaba, la profunda prácticamente ya tendríamos producción de electricidad o vapor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es más común en la región? ¿Y qué es la importancia, por ejemplo, de ese tipo de energía? En el caso de la geotermia de baja entalpía, es que como país o como región estamos, ¿verdad?, comprometidos con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? En este caso son 17. Entonces, cuando un país trabaja sobre una política, ¿verdad? Tiene que ver cómo ese tipo de política o ese tipo de tecnología va a contribuirle al objetivo de esos objetivos, de estos objetivos globales, ¿verdad? Prácticamente la geotermia, digamos, podríamos utilizarla, podría impactar en algunos de estos objetivos, por ejemplo, en el tema del cero hambre. Con la geotermia de baja entalpía podríamos llegar a reducir la pérdida de alimentos. Actualmente el 30% de los alimentos del mundo se pierden por un tema de rápida descomposición. Con geotermia de baja entalpía muchos alimentos podrían secarse, ¿verdad? Y tener, digamos, o enviar esos alimentos a zonas donde hay pocos alimentos. Entonces, podría contribuir de esa manera. Estaríamos apoyando el tema, por ejemplo, de energía renovable y asequible, ¿verdad? Si nosotros, donde estamos, en cualquier región del mundo, en donde haya calor residual, podemos hacer aprovechamiento de esta energía, ¿verdad? Y podemos mencionar un montón, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de acción climática, también, o sea, ese tipo de tecnología podríamos reducir consumos de combustibles fósiles, por ejemplo, aprovechar el agua caliente para precalentar el agua de una caldera, entonces estaríamos reduciendo combustibles fósiles como el búnker, ¿verdad? Y ahí podemos seguir enumerando y prácticamente podemos decir que entre unos 7 u 8 objetivos podrían verse impactados con ese tipo de tecnología. Entonces vemos que el alcance es bastante significativo. Sí. En el tema de el calor de la Tierra, ¿verdad? Que es el principio de este tipo de tecnología, tenemos varias fuentes. Una de las fuentes, por ejemplo, principales es el calor del suelo. Ustedes saben que a mayor profundidad la temperatura del suelo aumenta, ¿verdad? Porque el núcleo de la Tierra está caliente, entonces conforme vayamos descendiendo, ese gradiente de energía, pues, o de calor, va a ir aumentando. Y además tenemos, digamos, fuentes externas. ¿Ya? Por ejemplo, la Tierra como tal tiene un poder de absorción de rayos de calor, de rayos de sol, ¿verdad? Mucho de la energía del sol es reflejada, otras absorbida por la Tierra. Entonces,
prácticamente vemos que la parte de radiación solar la podemos aprovechar en un rango de hasta, por ejemplo, ahí lo podemos ver en la gráfica, ¿verdad? De 0 a prácticamente, digamos, a 100 metros, digamos, todavía tenemos calor que viene por el tema de radiación. Y luego también hay energía de las mareas. Las mareas, los movimientos de la marea generan, digamos, movimientos de calor en la Tierra. Entonces, eso, digamos, vemos que tenemos fuentes externas y fuentes internas, que es verdad, entre mayor nos acerquemos al núcleo de la Tierra, más calor vamos a obtener o más fuente de temperatura vamos a obtener. Y es importante en ese tema, ¿verdad?, manejar o recordar aquellos principios, ¿verdad?, que nos enseñaban en física, por ejemplo, de transferencia de calor, ¿verdad? El calor siempre va a tender a una conductividad térmica, hay un intercambio microscópico, ¿verdad? Siempre se va a tender a una conducción del calor de una superficie más caliente a una más fría, ¿verdad? Por un tema de convección, digamos, podemos decir que pueda darse ese traslado, y eso es lo que tratamos de buscar o aprovechar con ese tipo de tecnología. Aquí, digamos, cosas importantes que uno debe tomar en cuenta es, por ejemplo, otro parámetro es la capacidad calórica, ¿verdad?, que es la capacidad de almacenamiento de calor de un material. Entonces, la capacidad calórica, por ejemplo, de un suelo, los suelos ustedes saben que son diferentes en cada región, eso va a ser importante porque nos va a permitir saber cuánto, digamos, cuánto calor podemos aprovechar de una región u otra. Hay otros parámetros, por ejemplo, que podemos ver, por ejemplo, la conductividad térmica, ¿verdad?, que es la capacidad de un material de conducir calor. Entonces, igual que, por ejemplo, que el cobre, digamos, o algún tipo de metal que se utilice, por ejemplo, los que se utilizan en el tema de las cocinas eléctricas y todo esto, ¿verdad? A cómo funciona la conductividad térmica para un metal, así también hay una conductividad térmica para el suelo. Entonces, esa conductividad del suelo va a depender del tipo de roca y va a depender, por ejemplo, del tema de la composición y la estructura de materiales, por ejemplo, la densidad de la roca, la porosidad de la roca y la temperatura y la presión que se tenga. Entonces, son parámetros importantes a medir en el suelo, digamos, para poder saber cuánto es el potencial de aprovechamiento de calor que podemos tener. Aquí pueden ver algunas capacidades y propiedades de rocas. Eso es importante a la hora de caracterizar un suelo, ¿verdad? Y poder ver, digamos, y poder caracterizar ese recurso que tenemos disponible. Y cuando vamos a desarrollar tal vez un proyecto de geotermia baja entalpía, hay que tomar en cuenta algunos temas específicos. Primero, aquí podemos ver, tenemos un rango de temperaturas al cual podemos aprovechar, que puede ser desde los menos 5 grados centígrados a los 150 grados centígrados. Y ustedes me dirán, Luis, pero ¿qué está hablando de frío? La bomba de calor es magnífica, ¿verdad? La bomba de calor usted puede utilizarla de manera inversa, puede con calor generar frío, con frío puedo generar calor. Entonces, por eso es que permite, digamos, ese tipo de aprovechar condiciones adversas, ¿verdad? Y esa es la ventaja que podemos tener con ese tipo de tecnologías. Entonces, si queremos desarrollar un proyecto de geotermia baja entalpía, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Bueno, primero, tenemos un mercado, tenemos que buscar qué necesidades de energía tenemos. Si estamos en un edificio corporativo, por ejemplo, nuestra principal necesidad es que, por ejemplo, aquí en nuestra región centroamericana, con el calor que hace acá, el tema de aire acondicionado. ¿Cómo podemos aclimatar estos edificios por medio de esa tecnología? Tenemos un consumo eléctrico asociado a eso. Por ejemplo, si tenemos, no sé, un laboratorio, necesitamos agua caliente, tenemos una industria, necesitamos agua caliente, necesitamos vapor. Entonces, primero hay que identificar ese tipo de consumidores o para qué podría yo utilizar ese tipo de tecnología. Ok. Luego, algo importante es ver, digamos, la ubicación de la empresa. Entonces, en la empresa tenemos que analizar
aquí un concepto erróneo que hay es que muchas veces se dice, es que si no estoy cerca de una zona geotérmica, ya no puedo hacer nada, no. Por ejemplo, en Alemania nos comentaban el experto que nos dio el curso, ellos trabajan diferente, ellos más bien exploran su suelo, qué tenemos debajo donde estamos, y sobre eso plantean sus proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir, bueno, vamos a mover toda la industria hacia las zonas volcánicas o las zonas de influencia volcánica, no. En donde estamos, bueno, revisemos qué fuentes tienen, qué potencial tiene mi suelo para aprovechar esas fuentes de calor, o por ejemplo, cosas completamente diferentes, aprovechar residuos de calor que tengamos en la industria. Por ejemplo, los equipos de aire comprimido son fuentes de liberador de calor. Las empresas que tienen compresores pueden ver la cantidad de calor que arrojan a sus equipos. Uno podría aprovechar esos residuos de calor, o por ejemplo, los gases de combustión de las calderas. Aprovechar ese calor de las calderas, ¿verdad? Para generar frío u otro tipo de aplicaciones. Pero algo muy importante es, bueno, todo está muy bonito, todo suena muy bien, pero si no hay un marco legal, que lo vemos acá, que me permita aprovechar eso, o una legislación, y nada hacemos. ¿Por qué? En el caso de Costa Rica, el subsuelo es del Estado. Entonces, nosotros podemos estar sobre un manto acuífero caliente, buenísimo, pero esa agua o ese suelo es del Estado. Luis Guillermo. Sí. Antes de que sigas avanzando, una pregunta. Bueno, entiendo que este tema es nuevo en el contexto local, pero ¿qué aplica? Y bueno, y que nosotros, por ejemplo, has mencionado en varias ocasiones el aprovechamiento, por ejemplo, para acondicionar un espacio en términos de temperatura, pero entonces aquí, por ejemplo, en Costa Rica o aplicaciones en países tropicales, ¿cuáles ya han tenido como un acercamiento al uso de este tipo de energía? Bueno, nosotros, por ejemplo, en eso estamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo lo veo mucho para el tema de aclimatar edificios, ¿verdad? Que eso, por ejemplo, estamos hablando de todo el sector comercial, los bancos, ¿verdad? Que, por ejemplo, requieren los edificios corporativos, los call centers, ¿verdad? Que son grandes demandantes de frío, por ejemplo, para acondicionar edificios de personas. Y, por ejemplo, otras aplicaciones muy interesantes es que ya hemos identificado que es en el sector de preservación de alimentos, ¿verdad? Yo les comentaba, yo en abril andaba en Guanacaste, yo soy de la zona de Guanacaste, y ahí siembran cebolla. Y en abril cayó un aguacero, donde nadie esperaba, mojó la cebolla y hubo una pérdida de cebolla increíble. Si hubiera existido un proyecto de geotermia de baja entalpía, esa cebolla se hubiera podido secar y se puede recuperar. Entonces, digamos, vemos que para el tema de preservación de alimentos es un tema interesante, ¿verdad? Yo no diría, bueno, en la zona de Miravalles ahí hay un proyecto geotérmico, es un tema de organizarse tal vez y montar proyectos que podrían beneficiar a ciertas áreas. Temas, por ejemplo, que vimos en El Salvador, que ya están haciendo, pasteurizar leche, por ejemplo. Hay un pequeño piloto que está haciendo la gente de la GEO, muy interesante, con unos estudiantes que son pilotos pequeños, pero ya, por ejemplo, están pasteurizando leche. Ahí más adelante les voy a comentar el proyecto de Tomatísimo, que lo que queremos es mejorar el rendimiento de viveros, y ahí más adelante les voy comentando un poco más de los ejemplos que podemos ver aquí en la región. Entonces, la legislación es muy importante porque también, si nos vamos y lo analicemos así, digamos, en Costa Rica para poder utilizar agua subterránea se requiere una concesión, ¿cierto? Entonces el gran dilema ahorita es, tengo que ir a dirección de aguas para poder utilizar esa agua, si tengo un agua caliente que pasa por debajo de mi propiedad. Entonces, esa duda también entra en juego, ¿verdad? Pero yo no, al final de cuentas, no estoy utilizando el agua, estoy nada más aprovechando el calor del agua y la estoy devolviendo, no estoy afectando el balance hídrico
ni los reservorios de agua. Entonces, ¿qué impacto ambiental tendría que considerar yo ahí? Bueno, ya el TEC también estamos trabajando, hay un estudiante ya de último año que está haciendo una tesis sobre una guía ambiental para ese tipo de proyectos, porque ahorita entonces entran un montón de incertidumbres, ¿verdad? No podemos darle un tratamiento de una concesión de agua porque yo no estoy extrayendo agua y la estoy sacando del sistema, ¿verdad? Que es, al final de cuentas, lo que afecta el ciclo hidrológico del agua. Simplemente lo que estoy haciendo es aprovechar el calor que trae esa agua y la estoy devolviendo al sistema. Entonces, todo ese tipo de regulación tiene que ir de la mano porque entonces, muy bonito todo esto, muy factible, muy económico, pero si no hay legislación no podemos hacer absolutamente nada. Ok, ahí podemos ver, y esto me parece una de las imágenes muy valiosas que nos dejó este Guillermo, curso. ahí Marcelo está levantando la mano. Sí, ajá, Marcelo, ¿lo escucho? O no sé si puso su pregunta, fíjate de pronto en el chat. Ok, vamos a ver, no soy muy diestro con esto, vamos a ver. Vamos a ver cómo... No, no te tenías que salir, sino vuélvelo a poner en presentación y abajo, mueves el mouse abajo y donde te dice chatear, abres, a ver si Marcelo puso... Algo dice aquí, algo dice. Aquí será. No, ¿Este será? No. no. Bueno, ya revisé yo el chat y no... Bueno, Ok. cualquier duda o comentario, los que no tienen micrófono pueden colocarlo en el chat y yo estoy atenta para reproducir también sus preguntas. Puede seguir. Ok, entonces aquí podemos ver el montón de aplicaciones. Entonces aquí vemos los rangos de temperatura, como les comentaba. Con geotermia baja entalpía podemos aprovechar desde agua fría hasta agua caliente o condiciones frías a condiciones calientes. Digamos que hablemos del rango de los 150, ¿verdad? Por debajo de 200. Ya en 200 se da lo que es la generación de electricidad, los sistemas binarios, las plantas binarias. ¿Verdad? Que en este caso puede ser el aprovechamiento vapor directo para producción de electricidad, ¿verdad? Como el caso del ICE y la gente de la GEO que tienen ese tipo de tecnología en El Salvador y en Nicaragua también. Y pueden ser proyectos binarios, por ejemplo, como también en Pailas se está haciendo ahorita, ¿verdad? Un sistema binario con pentano, ¿verdad? Que es para la producción de electricidad. Esas son aplicaciones de 200 grados centígrados. Prácticamente con bombas de calor podemos hacer un montón de aplicaciones. Y aquí podemos ver temas, usos directos, por ejemplo, en temperaturas de 60 y 100, todo el tema de secado de vegetales y frutas. Yo creo que es algo que tenemos que aprender a ir comiendo todos, ya ir cambiando nuestros hábitos. Ahora el tema de los frutos secos es un mercado nuevo que se está abriendo. Puede ser, por ejemplo, hasta una nueva oportunidad de crear nuevos emprendedurismos, nuevas empresas. Ver ahora que el país está en ese tema de cómo pensar en crear nuevos empleos, nuevas empresas, ¿verdad? Cómo secar esos alimentos y darles un valor agregado, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del cultivo de hongos. Ahora también los parámetros o los modos de vida ahora, ¿verdad? Que la gente está buscando más saludables, incorporan ahora el tema mucho de los hongos. Por ejemplo, yo soy uno que como hongos todas las semanas. Entonces, Jay, el tema de cultivar hongos, digamos, en viveros controlados, que eso es muy importante. O sea, con la geotermia baja entalpía, aquí ya no importa el tema de la condición climática. Usted tiene un invernadero y usted controla la temperatura. ¿Que quiere frío? Bueno, entonces genera frío. ¿Que quiere calor? Genera calor. Y usted puede aumentar los rendimientos de kilogramo por metro cuadrado en un invernadero. O sea, en una pequeña área, usted puede tener rendimientos altos porque usted tiene control de la temperatura. Y vemos que esto también es una medida de cambio climático, adaptación al cambio climático, porque tenemos el control del clima. Podemos tener el control del clima en un invernadero. Entonces ya aquí estamos hablando de que no dependemos de que si llueve, que si hace, ¿verdad? Aquí prácticamente tenemos control de las condiciones de producción. Y prácticamente podemos, por ejemplo, el tema de ya temperaturas más altas, el tema de la cebolla, se pueden hacer, por ejemplo, temas de cemento, agregados de cemento, temas de industrias de papel,
aquí, digamos, prácticamente una aplicación importante es acuicultura. Ustedes saben, por ejemplo, se lo pongo aquí, en la zona de Los Santos, se encuentra un yacimiento de agua caliente, o aprovechar una fuente caliente, podrían bien producirse tilapias en la zona de Los Santos. Ahora actualmente solo venden truchas, ¿cierto? Pero las tilapias las producen en zonas calientes, por ejemplo, cañas. Por eso es que está la gente los que producen tilapia en cañas y los que producen la parte de truchas en la zona de Los Santos, pero es por un tema de clima, de temperatura de las aguas. Pero ya con ese tipo de tecnologías ya podemos hacer cosas locas, producir truchas en Guanacaste y podríamos, ¿por qué no?, producir tilapias en la zona de Los Santos. Ok, y ahí podemos ver un montón de aplicaciones interesantes, ¿verdad?, que se podrían realizar. Por ejemplo, vemos el tema de pasteurización de la leche, pasteurización de jugos de naranja, etcétera, ¿verdad? Toda la industria de bebidas que requiere de pasteurización. Ok, cosas interesantes. Los gradientes termales, por ejemplo, en Alemania son importantes, de 20 a 90 grados por cada 100 metros que uno descienda. Sudáfrica son por cada 1000 metros que usted descienda, sube entre un 8 y un 30 grados centígrados. Por la condición volcánica, por ejemplo, que tiene la región centroamericana, podemos decir prácticamente, o lo que se han hecho ya estudios previos, es que nuestros gradientes son mucho más altos que los, digamos, por ejemplo, que Alemania, que es un país que tiene un aprovechamiento envidiable en ese tipo de tecnología. Entonces vemos que por las condiciones podríamos aprovechar para desarrollar más este tipo de tecnología. Ahí poco también vemos aplicaciones, ahí igual es como la misma tabla que vimos ahora, ¿verdad? Ahí vemos las temperaturas y por temperatura podemos ver qué aplicación podemos desarrollar y vemos que la más alta, ya 200, son las binarias, que es la producción eléctrica con un sistema binario. Y ahí podemos ver también otro resumen, por ejemplo, este chavalo Pfistener, él, digamos, hace otro tipo de clasificación y prácticamente lo hace por rangos más marcados. Por ejemplo, habla que la geotermia baja entalpía es de menos de 90. Y lo que recomienda es hacer usos directos, ¿verdad? Por ejemplo, calentar un invernadero directamente con agua caliente. Es un uso directo. Ya vemos que habla de geotermia moderada, que es entre 90 y 150, y ahí también ya pues empieza a hablar el tema de generación de electricidad. El tema de producción de electricidad, por ejemplo, yo lo preguntaba en el curso, ¿verdad? Que, bueno, Marcelo estaba levantando la mano. Marcelo, ¿lo escuchamos? Bueno, no sé si Marcelo va a hacer alguna pregunta. Hay dos participantes levantando la mano. Me dicen que es... Paula, puedes, Paula Marí, Ajá. puedes quitarle el silencio a tu micrófono y haz tu pregunta. Sí, ese toque de poner el micrófono es bueno. Bueno, no sé si lo va a tocar más adelante, pero como que hemos visto muchas aplicaciones, como mucho de las bondades, y me preguntaba si como más adelante tenía como tal vez alguna mención de desventajas o tal vez de oportunidades de mejora que hay en el desarrollo de la tecnología. Eso sería. Gracias. Ok, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Sí, tiene sus ciertos cuidados y tiene sus ciertas consideraciones. Entonces, más adelante sí lo vamos a retomar ese tema. Lo vamos a tener pendiente. Y creo que había otra pregunta. Ok, creo que no. Bueno, y prácticamente entonces vemos que la producción binaria, también lo que yo les comentaba, en las calderas de combustión, por ejemplo, en Costa Rica hay mucha industria que tiene calderas, podría utilizar ese calor residual. O sea, a veces las calderas salen temperaturas de 400 grados centígrados o hornos. ¿Por qué no aprovechar ese calor residual con una bomba de calor para generar frío, por ejemplo?
hace como 3 años se había visto una aplicación de un sistema de absorción en la empresa Leche Rica en República Dominicana, en donde agarraban el calor residual de las calderas, de una caldera de biomasa, y a través de un sistema de absorción de calor generaban el frío. Es la empresa Leche Rica, es como decir la Dos Pinos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que es el mayor productor de lácteos, y ellos generaban el frío de sus bodegas frías con la misma caldera. Qué interesante, generaban el calor y generaban frío con la misma caldera, con un sistema de absorción de calor. Esto lo podemos hacer acá y, digamos, es un aprovechamiento energético completo. De hecho, con todo ese tema ahora de la economía circular, China también está con un programa de aprovechamiento de calores residuales importantes. Por ejemplo, tiene industrias de cemento que generan grandes fuentes de calor y lo que hacen es aprovechar ese calor, ¿verdad? Y lo que han hecho es lo que llaman la simbiosis industrial. Entonces lo que hacen es, con ese calor calientan agua y lo que hacen es hacer un circuito de agua caliente para todas las casas que están cercanas a la industria. Entonces ve que transforman también el tema de la responsabilidad social empresarial y reducen el impacto ambiental. Entonces ya todas esas casas quitaron sus calentadores de agua porque tienen agua constante caliente de la industria de cemento que está aprovechando su fuente de calor. Entonces todo el mundo gana, tiene los vecinos felices y tiene un proyecto interesante, ¿verdad?, de responsabilidad social, ¿verdad?, empresarial con las comunidades vecinas. Eso se llama simbiosis industrial, digamos, que es un concepto también nuevo que se está viendo a nivel de industrias. O también yo podría hacer consorcios con otra empresa vecina. Le vendo, si tengo una fuente de calor, le puedo vender frío a la empresa hermana o a la que está a la par mía. Ok, ahí vemos el tema de el aprovechamiento, cuánto he instalado. El país que tiene mayor aprovechamiento de geotermia en el mundo es China, y lo podemos ver, ¿verdad? Vemos que Estados Unidos también tiene un desarrollo importante. Y, por ejemplo, en la región centroamericana, Costa Rica es el que tiene ahorita mayor producción o aprovechamiento de recursos geotérmicos. Salvador está con una agenda bastante interesante, igual Nicaragua, ¿verdad? Igual Honduras, son países que están ahorita apostándole mucho también al tema de la geotermia. Entonces, por todas las bondades que les comentaba que tiene, ¿verdad? Que, por ejemplo, a nivel mío me parece que es una de las energías de las mejores, ¿verdad? Porque es constante todo el año, no depende del sol, del día, de la noche, es constante completamente, y eso es lo que vale más en temas de energía, la seguridad y la estabilidad del flujo energético. Ok, ahí podemos ver otros países, ¿verdad? Vemos que Suiza, por ejemplo, Finlandia, que es un país, ¿verdad?, que siempre nos lo asocia con fuentes termales, ¿verdad? Islandia también tiene sus desarrollos, pero muchas veces, como les comentaba, nada hacemos con tener fuentes de calor si no tenemos consumidores de energía, ¿verdad? Entonces, obviamente en China, y prácticamente en China, digamos, una de las grandes aplicaciones, como les comentaba, China lo que está haciendo es aprovechar el calor residual. China es de los mayores o el mayor productor de bienes del mundo, entonces tiene, por ejemplo, fuentes de calor importantes, que actualmente por la invención de la bomba de calor está permitiendo aprovechar todos esos calores residuales. Y en temas generales, ahí podemos ver cuáles son las aplicaciones directas. Vemos ahí, a nivel mundial, lo que más se utiliza es bombas de calor, el 55%. En la región centroamericana, por ejemplo, en Costa Rica, muchos del aprovechamiento de la geotermia van al pie es para piscinas, los bañarios de aguas termales, un 2% de acuicultura, que vemos que es una de las aplicaciones que podemos tener en Costa Rica, que les comentaba que podemos aprovechar para producir camarones, para producir tilapias en zonas donde no se puede, etc. Y el tema de calefacción de invernaderos. Y vemos que los usos industriales son muy bajos también. Entonces, hay un potencial importante también a nivel mundial, ¿verdad? Conforme se pueda ir desarrollando más aplicaciones de la bomba de calor, podríamos llegar a cerrar ciclos. O sea, porque ahorita lo que hacemos es generar calor
y mucho del calor se pierde. Entonces, los sistemas energéticos mundiales actuales son ineficientes, en donde nosotros podemos aprovechar o deberíamos de aprovechar todo el calor residual, ¿verdad? Y transformarlo en frío, transformarlo en otro tipo de energía. Ok, entonces, bueno, tal vez ya lo comenté un poco. Ahí podemos ver el desarrollo de generadores de calor. Vemos que a nivel mundial es un tema que está aumentando. O sea, las ventas de bomba de calor a nivel mundial está creciendo. Igual lo podemos ver acá, cómo ha venido en aumento los mercados. Y ahora sí, tanto que les he hablado de la bomba de calor, y ustedes dicen, bueno, ¿qué es la bomba de calor? ¿Qué es lo que habla este chaval de bombas de calor? Bueno, aquí está la explicación. Bueno, la bomba de calor, todos en las casas tenemos un refrigerador, ¿cierto? ¿Quiénes cuando llovía se les mojaban los zapatos y los colocaban detrás del refrigerador para que se les secaran? Muchos hicimos eso, ¿verdad? El refrigerador prácticamente uno dice se usa para enfriar y el refrigerador lo que hace prácticamente es extraer el calor de una superficie, ¿cierto? Y ese calor se saca, se extrae, por eso es que el refrigerador tiene ese calor o ese aire caliente que nos permitía secar la ropa, que es una mala práctica, por cierto, no lo hagan. Ok, la bomba al calor es diferente, digamos que es el efecto contrario, o podemos verlo también como ustedes quieran. Entonces, tenemos una fuente de calor, póngale en agua caliente, que prácticamente va a ser nuestro fluido. Ustedes podrían calentar agua. Pensemos así, tengo una chimenea en una industria, puedo colocar un serpentín ahí, caliento agua, aprovecho esos 400 grados que tiene una chimenea, puedo llegar a calentar agua de 20 grados a 80 grados, póngale 70 grados, esa agua yo la puedo ingresar a un evaporador, en este evaporador va a circular una sustancia térmica, una sustancia, pongámosle pentano, no sé, algún otro tipo, que tenga un punto de ebullición, un punto de ebullición muy bajo. Entonces, ese calor que tiene el agua va a hacer que ese gas se evapore, ¿verdad? Puedo meterlo a un compresor, ese gas lo meto a un compresor, ¿verdad? Hago un cambio en presión y voy a generar aún más calor. Este calor lo puedo meter a un proceso de condensación y aquí puedo, por ejemplo, generar calor con más calor. O puedo hacer un proceso inverso, puedo con este calor, con un proceso de expansión. Acuérdense que, por ejemplo, la compresión genera calor y la expansión, ¿verdad? Que es más bien también un proceso inverso en presión, puedo generar, digamos, condiciones en frío. Entonces, ese es el secreto de esto. Utilizando evaporadores y condensadores puedo obtener esos resultados que yo quiero. Puedo tener efectos simultáneos. Puedo tener calor, ¿verdad? O puedo tener frío dependiendo. De hecho, nos comentaban en Alemania, por ejemplo, que cuando hace invierno, la bomba de calor genera calor, más bien, ¿verdad? Permite la calefacción en los edificios y cuando es verano, más bien me permite aclimatar los edificios. Entonces, eso es una maravilla. Aquí en este caso, en nuestra región, solo sería aclimatar, digamos, para acondicionar los edificios. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver algunas aplicaciones, ¿verdad? De calor. Entonces, vemos aquí que yo puedo utilizar, tal vez aquí podemos ver un ejemplo más bonito, ¿verdad? Yo puedo tener, puedo aprovechar ya sea el frío de la tierra, si está nevando, o puedo utilizar el calor de la tierra, que está acá, circulo un fluido, que puede ser agua, aumento la temperatura de esta agua, y en este evaporador va a haber una sustancia, digamos,
un medio frigorífero, ¿verdad? Que sea una sustancia que se pueda comprimir rápidamente. Entonces, aquí podemos ver que lo que hace el compresor es pasar la presión de 5 bar, por ejemplo, a 17 bar. Esto hace que haya una liberación de calor. Entonces, eso se va a poner caliente. Y acá puedo sacar un circuito de calefacción. Este, por ejemplo, es el ejemplo cuando yo quiero calentar un edificio, ¿verdad? Entonces vemos la condición, tengo frío afuera y cómo puedo yo aprovechar ese tipo de condición para generar la calefacción de un circuito. Esa es la famosa resistencia que uno ve en todas las casas y apartamentos, por ejemplo, en Europa. Otro efecto, por ejemplo, diferente que podemos tener es esto. O sea, yo tengo un suelo caliente, ¿verdad? Que tiene una radiación fuerte, puedo colocar un sistema para calentar agua acá, solo supongamos que es solo el calor por irradiación, pero supongamos de que tenemos una fuente termal que ya me calienta el agua, o sea, podemos aprovechar esa agua y la introducimos también a un sistema de compresión, podemos generar calor y aquí podemos colocar otro intercambiador, un condensador, y aquí podemos generar frío como tal. Entonces, vemos que es un ciclo donde yo puedo variar y puedo decidir qué es lo que quiero. Entonces, ahí podemos ver algunas instalaciones que se hacen. Por ejemplo, vean esta instalación en el suelo. Esto es como un serpentín para aprovechar el calor del suelo. Esto ya lo hacen en México. No piensen que esto es de Europa. Esto ya, por ejemplo, es un ejemplo en México. Entonces, si ya lo hacen en México, ¿por qué no hacerlo nosotros acá? El tema de, por ejemplo, pozos de agua caliente. Si tengo pozo de agua caliente, aprovecho el agua caliente. Si no, puedo hacerlo aquí están las fuentes. La fuente 1 es si tengo manantiales de agua caliente. Eso es lo que incorporo a un evaporador, ¿verdad? O el suelo. Puedo también aprovechar el calor del suelo. Y lo que tengo que hacer es una excavación de unos 50, 40 centímetros y lo que hago es enterrar esto y el calor que se almacena en el suelo me es suficiente. Otra fuente puede ser el aire caliente, como les comentaba. Si tengo aire caliente de un compresor, por ejemplo, de un sistema de compresión, o hablemos de un chiller, que es un sistema de frío. Todos los sistemas de frío también generan calor. Póngale chiller, compresores de cámaras de refrigeración, que son aires calientes que yo puedo aprovechar para generar algún efecto o alguna condición controlada. Entonces, como les comentaba, yo puedo utilizar el suelo, por ejemplo, en modo calefacción, como una fuente de calor, y lo que tengo es un proceso inverso, o puedo más bien tener un espacio, utilizar el tema del suelo como un sumidero de calor. O sea, yo puedo tener un contacto, si la tierra está caliente, puedo utilizarlo como sumidero de calor o como más bien como una fuente, sumidero como fuente de calor, dependiendo del modo, ¿verdad? Si quiero enfriamiento o calefacción, pero en este caso nosotros lo que nos interesa es, ¿verdad? Un espacio acondicionado. Más bien saco el calor y ese calor que tengo lo inyecto a la tierra, que va a estar más fría. Por ejemplo, vemos ahí una instalación típica. Aquí podemos hacer con ese tipo de serpentines. Vean, ahí dice una profundidad hasta ya de 1 metro. Puedo obtener ya el calor que está en la tierra, en la superficie. Y se lo pongo así, ustedes dejan una manguera en el sol y el agua está caliente, ¿cierto? La dejan todo el día ahí y el agua está caliente. Digamos que este principio uno lo podría aplicar, digamos, ya con materiales con una mayor transferencia de calor, obviamente. Ahí podemos ver algunas estructuras. Si tienen espacio, pueden hacer ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, también, si es una empresa que tiene poco espacio, pueden hacer ese tipo de serpentín hacia abajo, con pozos. Por ejemplo, esto lo ha hecho la gente de la UNAM, de qué interesante, en México. Ellos están investigando mucho sobre este tema de geotermia baja entalpía.
De hecho, han venido aquí al país a enseñarnos un poco la experiencia que han tenido. Ahí ven algunas instalaciones que han hecho, por ejemplo, esta gente de la UNAM. Vean qué interesante cómo aprovechan con zanjas pequeñas, estamos hablando de 1 metro, o sea, se puede aprovechar ya el calor que hay en el suelo. Podemos hacer hasta tapias, pueden ver esas tapias tienen aislantes, tienen mangueras en los centros, ve cómo usted puede circular el agua, esa tapia está absorbiendo calor todo el día. Entonces, eso, al final de cuentas, es un sumidero de calor. O estas cestas, o pilotes, o sea, aquí podemos ponernos tan creativos como nosotros queramos. Y aquí, ¿verdad? El tema de, si yo tengo agua caliente, puedo utilizar el tema de aprovechar con una bomba, extraigo el agua y ya puedo utilizar todo el tema del evaporador, la bomba de expansión y puedo generar frío en mi edificio. Ok, el tema de los costos, sí, ¿verdad? El tema de los costos es importante. Por ejemplo, un sistemita de 8 kilowatts puede andar aproximadamente entre 5.000 y 7.000 euros, ¿verdad? El tema aquí es, bueno, eso es solo la bomba. Ahora tenemos que hacer, por ejemplo, comprar la bomba, el pozo, tenemos que hacer toda una instalación de un pozo, ¿verdad? La infraestructura de un pozo bombeo, ¿verdad? Tuberías. Algo importante, que es lo que decía Paula. ¿Cuál es el problema de utilizar esto? Por ejemplo, el tema de agua. Estas aguas, por ejemplo, aguas termales, estas aguas son consideradas salmueras. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de aguas porque generan problemas de incrustaciones, por ejemplo, en los equipos. Entonces, el tratamiento de esto, o sea, por ejemplo, a nivel industrial, muchas empresas que utilizan agua para calderas, lo que hacen, por ejemplo, utilizar un suavizador o un sistema de ósmosis inversa. Pero entonces usted me dice, Luis, ya se va a ir todo, el ahorro se va a ir en equipos y en carajadas para tratar eso, ¿cierto? Entonces me podrían cuestionar en este momento, decir, hey, hay un montón de cosas asociados, sí. Pero, por ejemplo, se han encontrado métodos interesantes. Por ejemplo, hablaban de aplicar, creo que era ácido cítrico, que es comercial, que eso lo que hace es un inhibidor a la precipitación. Entonces, lo que va a hacer es que se aproveche el agua o el calor del agua y eso va a tener un cierto tiempo que no va a permitir que ninguno de los compuestos que están en magnesio, calcio y todos estos no se vayan a precipitar en tuberías. Son métodos económicos, digamos, que podrían, y ahí es donde tenemos que investigar. Y también hacer nuestras pruebas. De hecho, también hay otra tesis de Diana, que creo que también está conectada por acá, que ella, uno de los temas que está evaluando y que va a evaluar es el tema de cómo tratar esas aguas, porque entonces nada hacemos con aprovechar las aguas y se nos van a dañar los equipos. Entonces, tenemos que desarrollar todo ese tema, ¿verdad? De cómo tratar esas aguas. Y también, ustedes me podrían decir, pero entonces si le agregamos cosas, podríamos contaminar mantos acuíferos. También es válido. Entonces, ve que hay varios temas que hay que tomar en cuenta y por eso es necesario que como país, bueno, en el caso de nosotros de TEC, estamos ahorita investigando de cómo tratar de aprovechar esa tecnología y tratar de tener un impacto mínimo en el ambiente. Guillermo. Ese edificio es una facultad en Alemania que ahí prácticamente trabajan con un suministro de frío y calor dependiendo de la situación, ¿verdad? Si está verano, generan frío y si es invierno, generan calor. Y es interesante, digamos, es un sistema, es un edificio inteligente. Y todo el suministro energético para climatización se realiza por medio de bomba de calor. Es interesante. Ok, otra aplicación. Una aplicación interesante, secado de madera. Si tenemos un yacimiento de agua caliente cerca o una fuente de calor cercana, la industria madera, por ejemplo, podría secar madera. Vean un ejemplo práctico de cómo
por ejemplo, están secando esa reglilla, ¿verdad? Que esa reglilla es la que hacen las tarimas. Entonces, son aplicaciones interesantes. El tema del secado agrícola. Estamos hablando que yo puedo aprovechar ya situaciones de 40 o 100 grados, ya esas condiciones, yo puedo secar vegetales, puedo secar café. Es interesante, en Salvador también tienen un piloto de secado de café. ¿Verdad qué interesante? Entonces, otra aplicación es secado de granos, secado de café. Vean, por ejemplo, la piña, cómo se puede secar piña. Es otra manera. Por ejemplo, toda la piña de rechazo, uno podría decir, ¿por qué? O sea, y a veces da lástima. El fin de semana que andaba haciendo deporte, me topé un camión lleno de puras piñas para desecho. Yo digo, bueno, y toda esa caraja lo hubieran secado para hacer o sea, cuánto se pudiera aprovechar o cuánto podría mejorar la utilidad de una industria si aprovechara esos recursos, digamos, para generar nuevos productos, ¿verdad? El tema de alimentos, ahorita, y las vacas comen, en verano después da la piña, pero ahorita que hay abundancia de pasto, ningún ganadero quiere piña, porque hay pasto. Entonces, toda esa piña se puede convertir en piña seca, y eso lo agarran para hacer queques o reposterías, etcétera, ¿verdad? Vea, este ejemplo era, creo que era en Grecia, que nos comentaba el profesor, y vea que ya viene hasta etiquetado, ¿verdad? Este creo que eran unos tomates, sí, tomates, correcto, y vea que ya viene etiquetado, que se produjo con energía geotérmica. Entonces, se hace secado de tomate, de otra manera diferente de comer tomate. ¿Cuánto podemos preservar un tomate? ¿Verdad? Y por ejemplo, hay productos que no se exportan porque por el tema de que es muy complicado que se descomponga. Entonces, pensar en nuevas cosas de exportar, por ejemplo, exportar tomate seco, ¿verdad? Entonces, vemos que es interesante y también podemos diferenciar esos productos en el mercado. Ok, el ejemplo que queremos replicar en Costa Rica. Los invernaderos de mayor producción o rendimiento kilogramo por metro cuadrado del mundo están en Holanda, pero es porque tienen aprovechamiento y tienen control aquí podemos ver las curvas óptimas. Aquí nace el proyecto de nosotros. Aquí pueden ver el tomate, su mayor pico de crecimiento o digamos, ¿cómo le puedo decir? La temperatura óptima de producción, estamos hablando de que son 21 grados centígrados. Aquí en Cartago está el mayor productor, como les contaba, el mayor exportador de tomate de la región, que es Tomatísimo, una empresa que queda en Coris. Ellos lo que dicen es, bueno, a veces en Cartago la temperatura de noche está en 8 grados, 10 grados. Entonces, ¿qué está pasando? Esa gente tiene, el tomate no le está madurando. El tomate tiene que estar 21 siempre. En el día sí, pero en la noche no. Entonces, todos esos cambios de temperatura hacen de que la variedad o el rendimiento del tomate se vea afectado. Hay otros temas, por ejemplo, que están haciendo ahora, que es que le meten CO2 a los invernaderos. También son cosas que aumentan la producción de tomate. Pero la temperatura es un factor importante. Todo lo que queremos es nosotros, ellos tienen una fuente termal como a 80 metros y queremos aplicar la calefacción. Aquí lo pueden ver, un sistema sencillísimo. Ustedes, ¿cómo nos ocurrió hacer eso? Un tanque con unos simples intercambiadores donde circula el agua caliente. Guillermo. Sí. Y Costa Rica, por ejemplo, tiene mapas donde ya esté levantado lugares donde se pueda aprovechar este tipo de energía. Ok, ese es el gran tema. Digamos, los alemanes lo que dicen es, ellos lo que hacen es, bueno, exploremos qué tenemos abajo. Entonces lo que dicen es, bueno, si una empresa quiere ver qué tiene abajo que pueda aprovechar, es que haga la perforación y haga todo su estudio, digamos, de su suelo. Eso es, digamos, sin que usted tenga que mover su actividad económica y aprovechar sus recursos. Eso es lo que ellos dicen. Otra es decir, bueno, como usted dice, revisemos cuáles áreas o cuáles zonas del país tienen potencial. Hay un estudio que habían hecho la GIZ hace unos años, con la Cámara de Industrias, creo, una consultoría, ahí se han identificado algunas zonas ya
un consultor de la Cámara de Industria lo ha hecho como un estudio, y don Carl. Y ahora estuvo un estudiante de maestría alemán, pero lo que estuvo haciendo es caracterizando el valle Orosi y la parte de Coris, Agua Caliente. Pero sigamos, Cartago se está cayendo, como dicen, porque por ejemplo aquí hay aplicaciones de cemento. Cerca de la cementera hay brotes de agua caliente. Coris, que hay un montón de invernaderos de tomate, flores, ahí se podría aprovechar, y hay lecherías, entonces ahí hay un potencial importante. Tenemos la zona del Valle del Orosi, que ahí hay un montón de cebolla, y póngale todo lo que siembran ahí, chayotes y todo el asunto, que podrían hacerse invernaderos, y por qué no pensar en cosas nuevas, porque ya vamos a tener control del clima. Podemos sembrar, no sé, melones o no sé, otras cosas de zonas más calientes, ¿verdad? Que no podría, y pensar en zonas, por ejemplo, sembrar productos que sean más rentables. O sea, probablemente la gente siembre tomate aquí porque es por clima lo que funciona, pero tal vez si utilizar una tierra para producir, no sé, sandía, no sé, un ejemplo que es más rentable, pero ya por el tema de geotermia yo puedo optimizar mi tierra y puedo cambiar mi actividad económica y generar más dinero con mi tierra. Guillermo, Sí. Diana Robles pregunta, en el caso de los invernaderos, ¿será necesario cambiar el material de la cubierta para disminuir las pérdidas de calor al implementar un sistema de geotermia de baja entalpía? No, digamos, la idea más bien es, ahí lo que hay que, porque ya entonces ya entraríamos en costos, ¿verdad? Y de hecho lo que nosotros queremos hacer es, el costo que se va a tener es que vamos a tener que poner resistencias o intercambiadores de calor dentro del invernadero. Y ahí lo que tenemos que buscar es hacer una distribución uniforme del calor. Pero la idea, por ejemplo, inicial que tenemos es mantener las condiciones originales, porque ya empezamos a cambiar todo el invernadero, todo ya se va todo lo comido por lo servido, como dicen, ¿verdad? Entonces, la idea es mantenerlo a como está y empezar a hacer pruebas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánto mejoró el rendimiento de una parcela o un invernadero con geotermia o uno sin geotermia? Esos son los datos que queremos sacar con esto y empezar todos estos cálculos del payback, ¿verdad? ¿Cuánto? Igual, como pueden ver, esto es la inversión, por ejemplo, que tendría que hacer esta gente de Tomatísimo, lo que hemos visto, por ejemplo, inicialmente, es que va a ser baja y los resultados que podrían tener son muy altos. Ahí podemos ver, por ejemplo, ese es el tema del secado, ¿verdad? Cómo yo puedo introducir calor para secar madera o tomate o lo que sea. El tema de acuicultura. Vemos, por ejemplo, temas, el crecimiento, por ejemplo, el salmón, 15 grados. Conseguir temperatura de 15 grados en Costa Rica es complicado, pero por ejemplo, con temas de refrigeración de aguas, si tengo fuentes de calor, una caldera podría producir salmón en Costa Rica. En Arizona, por ejemplo, ahí vemos proyectos pilotos en Oregon, que son, por ejemplo, crianzas ya de especies que ni tan siquiera se pueden producir en el país. Camarones, langostas, o sea, caimanes, o sea, un montón de cosas, por ejemplo, que se dice que las tasas de crecimiento pueden incrementarse, imagínense, de un 30 a un 50%. O sea, no solo es, si ya tengo una actividad acuícola, sino también podría, o sea, si ya la tengo, la puedo aumentar mi rendimiento, pero también podría hasta meter nuevas especies, que uno dice, por clima no se podría, pero ahora podríamos tener control de eso. Entonces vemos, por ejemplo, especies, lo que les comentaba, creo que era este es un ejemplo, creo que era en Islandia, que producen, por ejemplo, camarón de ese tigre negro que es carísimo en el mercado. Entonces uno dice, toda esta gente modifican su economía, sus hábitos de alimentación y todo porque ya pueden producir especies que no tenían antes. Cosas que se pueden hacer creativas. Calentar agua con energía solar también, con un sistema termosolar, y también con esa agua generar frío. Ideas locas que pueden hacer, y ahí son sistemas híbridos de energía térmica solar. Habría que ver la rentabilidad,
¿verdad? Pero son opciones interesantes, porque usted podría decir, bueno, caliento el agua del hotel y con el agua residual que tengo puedo generar el frío, por ejemplo, para un hotel. ¿Verdad qué interesante esa aplicación? Nada más que el problema de esto es que yo voy a requerir grandes terrenos para producir cantidades interesantes de agua. Ok, en Centroamérica entonces prácticamente vemos que el secado de café, especias, aquí se siembra cebolla, chile, tomate, frutas, por ejemplo las hojas de té se podrían secar también. El tema de los pescados, el tema de camarones. Un proyecto interesante en El Salvador también, producen velas, unas velas de olores muy bonitas, también utilizan la geotermia para eso. Entonces, pueden haber un montón de, por ejemplo, precocimiento, preparación de comida, piscicultura, lo que les comentaba, la refrigeración por absorción, ahí es donde yo siento también que hay una oportunidad, aprovechar todos los calores residuales de la industria. El enfriamiento de ambientes, imagínense todo, cuántos bancos hay en Costa Rica, en la región centroamericana, los consumos o la facturación de por ejemplo, un edificio de servicios, el 60% es aire acondicionado. ¿Cuánto implica eso en una factura eléctrica? ¿Cuánto implica eso en la reducción de emisiones? Entonces vemos, y la ventaja aquí es que no estamos utilizando refrigerantes tampoco dañinos para el ambiente. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de que son sustancias, por ejemplo, el pentano. Sí, es un hidrocarburo, pero, o sea, confinado no tiene ningún impacto en el ambiente, pero usted tiene un sistema de refrigeración con R22 para generar frío. Cada fuga de eso tiene un impacto de 1.700 unidades por kilo en la atmósfera de calentamiento global. Entonces, también hay un tema interesante en el tema de reducción de refrigerantes, que se podrían ver también impactados. Aquí tal vez como para que lo vean, la mayor aplicación en Centroamérica son baños termales, a los que les gusta ir a San Carlos, a las piscinas, ¿verdad? Una parte en la crianza de peces, calores residuales muy poco, riego muy poco, atracción turística. Pero, por ejemplo, un hotel que tenga aguas termales podría tener un suministro de energía. Por ejemplo, toda la parte de aire acondicionado la podría generar gratis, con un sistema de absorción igual, o con un sistema de bomba de calor. Y es como irónico, ahorita tienen y desperdician toda esa agua caliente, ¿verdad? Que les llegan en los centros turísticos. Entonces, podría aprovecharse para eso. Y ahí vemos algunas aplicaciones. En Guatemala, ya por ejemplo, se inició, por ejemplo, con el tema de curado de productos de concreto. Esta industria de Ecofruit está utilizando ya la deshidratación de frutas. Ahí pueden ver piña, por ejemplo. Que Costa Rica es el mayor exportador de piña del mundo. ¿Cuánta secado de piña podríamos hacer y cuántos productos nuevos podríamos innovar en temas de piña? Secado de café. Ahí podemos ver, Salvador, lo que les comentaba, tienen un montón de, ahorita los proyectos pilotos interesantes. Ese es el tema, ahí está el compañero Javier es, creo, ¿verdad? Que está conectado. Así es. Ahí está Javier, bueno, Javier, cuéntenos más bien la experiencia, porque, o sea, vean ellos de una manera muy artesanal, eso es el aprovechamiento de calor de un pozo de geotermia de alta entalpía, un calor residual, un pozo de inyección, ¿verdad, Javier? Tal vez ahí nos comenta un poco. Hola, hola. Sí, claro. No sé si me escuchan. Tenemos a Javier Fuentes, él es de la Universidad de Salvador, ¿cierto? Sí, así es. No sé si me escuchan. ¿Se escucha? Sí. Yo no sé si lo escuchan el resto, compañeros. Sí, estamos escuchando. Okay, Puedes sí, seguir sí. conversando. Sí, lo escuchamos, Javier. Cuéntenos un poco de la experiencia. Sí, bueno, nosotros trabajamos en un pozo aquí en la Geo como trabajo de graduación. Fuimos una serie de grupos.
tres grupos en específico. Un grupo se encargó de realizar un secado de café, un prototipo con secador de café ya en Berlín, en la planta de Berlín. Otro grupo se encargó de realizar otro proyecto que se encarga de pasteurizar leche, también en Berlín. Y nosotros, lo que pueden ver en la imagen, yo soy el que está explicando, ¿verdad? Es un sistema de elaboración de velas. Aprovechamos el calor de un pozo que transportamos el vapor y calentamos parafina para elaborar velas. Ahora bien, para el curso que hubo de usos directos, en que menciona mi compañero, trasladamos los proyectos que están en Berlín a Huachapán y los instalamos todos en ese mismo pozo. Eso fue lo que lograron ver, los tres proyectos a la vez. Y pues según la experiencia, lo que le cuenta él, aprovechamos el vapor más o menos 177 grados. Y es curioso porque de los tres proyectos, para el secador de café ocupamos aire como fluido de trabajo para secar el café. Para el pasteurizador, en el brazo del pozo adaptamos un serpentín, como un cambiador de calor. Calentamos agua y la ingresamos a la cuba del calentador de leche. Y para el de las velas, utilizamos directamente el vapor que sale del suelo para calentar nuestro intercambiador. Y prácticamente utilizamos los tres fluidos, aire, agua y vapor. Excelente. De hecho, es interesante estas aplicaciones porque permiten de una manera sencilla y dar credibilidad a los empresarios, ¿verdad? Por ejemplo, de que se puedan hacer aplicaciones sencillas y de bajo costo. Creo que esto nos permite como tener fe y creer sobre ese tipo de proyectos. Ahí pueden ver las velas que producen, vean qué bonitas. Vemos también al lado derecho el tema del secado del café, ¿verdad? Costa Rica también, un país cafetalero, podríamos también tener aplicaciones interesantes en Costa Rica para eso. Ok, a nivel tal vez de país, algo importante es, dentro del plan de descarbonización y el Plan Nacional de Energía, está la geotermia de baja entalpía dentro de uno de los enfoques a analizar, y se propone crear un marco regulatorio para aprovechamiento de ese tipo de energía. Entonces, vemos que también esa tecnología o esa energía tampoco es algo que el país desconozca, ¿no? Ya el gobierno sabe que existe. Hace poco estuvimos ahí con un diputado, con Wilmer Ramos, que él también quiere promover ya, digamos, este tipo de tecnología por todo el tema, ¿verdad?, de incentivar nuevos empleos, el tema de mover la economía, y hay fe en ese tipo de proyectos. A nivel de Costa Rica, se creó un clúster de geotermia de baja entalpía. Prácticamente, sí, estamos, bueno, el TEC, la Cámara de Industrias, tenemos un buffet de abogados, dirían, ¿por qué hace un buffet? Bueno, necesitamos un reglamento. ¿Quién mejor que los abogados para que nos ayuden con esto? La GIZ, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica también estuvo pues apoyando. La GIZ tiene un programa que se llama Fomento de la Geotermia, que es el que ha traído ese tipo de tecnologías al país y es el que ha dado todo ese tipo de capacitaciones a nivel regional. El ICE también tiene un interés por ese tipo de tecnologías y para incentivar también temas de responsabilidad social empresarial. Tienen un proyecto que quieren trabajar para secado de cebolla. Y también por ahí anduvo Aldesa, ¿verdad? Y con el tema de financiar proyectos, porque vamos al tema. Podemos tener también los mejores proyectos, las mejores ideas, pero si no hay quien financie estos proyectos, no van a poder caminar. Entonces también trabajamos con la banca privada para poder generar proyectos. Costa Rica no es que no tenga regulación. Costa Rica tiene un reglamento desde el 76. Imagínense, aquí tenemos regulación para todo. Y ve que hay un reglamento, pero regula lo que es las superiores a prácticamente a temperaturas superiores a 200. Prácticamente lo que regula es la geotermia de alta entalpía. Y aquí lo ven. La idea sería modificar lo que estamos promoviendo
como clúster es que se modifique este reglamento, no crear otro nuevo. Porque, o sea, ¿para qué crear otros reglamentos si ya hay uno de geotermia? Nada más modifiquémoslo para poder aprovechar ese tipo de energía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos defendiendo nosotros ahorita y es lo que queremos y estamos trabajando en una propuesta de reglamento para someterlo a la Asamblea Legislativa. Ahí les comentaba un poco el proyecto Tomatísimo. Ese es el proyecto que tenemos ahorita con GIZ. Ya nos aprobaron el proyecto, la empresa ya dijo sí, queremos, ¿verdad? Porque necesitamos un compromiso de la empresa. No va a la GIZ a invertir recursos, el TEC no va a invertir recursos, no vamos a invertir nuestro tiempo para que hagamos un montón de estudios y cosas y nos digan, no señor, gracias, no vamos a hacer nada. Si el proyecto se demuestra que no es rentable, bueno, ellos tienen opción de decir, bueno, no lo vamos a hacer porque no es rentable, pero si el proyecto es rentable, la idea es hacerlo. Entonces, ahí, como les comentaba, la empresa Tomatísimo prácticamente lo que quiere es una empresa súper tecnológica, ¿verdad? Tienen desde la parte de elección de semillas certificadas, tienen una producción de almácigo, luego el almácigo se trasplanta entre 32 y 45 días a un invernadero de propagación, luego se le agregan todos los nutrientes y el agua por un sistema de riego por goteo. Esto es tomate hidropónico. ¿Verdad qué interesante? ¿Verdad? Los mejores rendimientos de producción se obtienen en invernaderos. Entonces, yo creo que también como país tenemos que ir cambiando la mentalidad de esos cultivos abiertos a la atmósfera, que seguimos dependiendo de las condiciones y yo creo que son de las medidas de cambio climático, adaptación al cambio climático que tenemos que adoptar. Luego estas plantas van a un ciclo de vida de 32 a 42 semanas, 46 semanas, en donde ya empieza la producción. Luego hay un tema de el vacilón. Ellos, digamos, toda la parte de polinización la hacen con abejorros, son como unos abejones. O sea, lo hacen por medios naturales y todo. Entonces es muy interesante. Y con esto, por ejemplo, podemos darle un plus al proyecto de ellos, ¿verdad? Ellos ahorita lo que dicen es, nosotros, de hecho es interesante, ellos tienen políticas de no uso de combustibles fósiles, porque ellos dicen, nosotros podríamos lograr calefacción. Hoy ponemos un quemador de diésel o gas y generamos calor o electricidad, pero ellos, digamos, son pro ambiente, entonces no les interesa, prefieren perder un poco de dinero a utilizar fuentes de energía, digamos, fósiles. Entonces, este proyecto va acorde a la ideología de empresa. Y lo vemos. Ese es el invernadero. Y vean dónde tienen el pozo. Esta es la vista desde el pozo. Vean aquí donde sale. Esta agua es agua caliente. Esto es un brote de agua caliente. Un río de agua caliente. Entonces, tenemos el recurso a la par. O sea, como le digo, el proyecto está muy fácil a lo que vemos, ¿verdad? Con nuestra poca experiencia. En el tema está muy fácil, al parecer, de realizar. Entonces, ve que es un invernadero gigante. Y tienen un brote de agua caliente interesante que se puede aprovechar. Ahí tenemos al estudiante alemán que estuvo haciendo algunas pruebas de esa agua. No se ve así como muy saludable, ¿verdad? Pero el agua, pero es porque está estancada ahí y no se le ha dado un uso, pero esa agua ya con uso constante, ya esa agua puede cambiar pues algunas características. Ahí vemos algunos datos que se han obtenido. Diana ha estado con estos muestreos, estuvo con este estudiante, ya se han hecho algunos datos, por lo menos físicos más que todo, no hemos hecho todavía nada químico. Y la idea es replicar ese proyecto a ese proyecto en Holanda. Ok, cosas interesantes, como les comentaba, por ejemplo, lo que hablaba un poco Paula, es el tema son salmueras. Entonces, esas aguas tienen todo ese montón pueden tener ese tipo de componentes que son calcio, magnesio, sodio, que eso, si no lo tratamos, si no le aplicamos algún tipo de inhibidor o lo removemos del agua, nos van a generar incrustaciones y daños en equipos.
Y vemos, ¿por qué? Porque son equipos que son sumergibles, son equipos metálicos, muchos, ¿verdad? Componentes metálicos. Y vean el tipo de problemas que nos puede dar si no tenemos digamos, problemas de precipitación y temas de transferencia de calor, prácticamente es lo que tendríamos. Y vean la obstrucción de los equipos, de las tuberías, si no hay un tratamiento, o picaduras de tubos, vean las picaduras por temas de corrosión. Y prácticamente hay dos tipos de tecnología. Está la bomba en línea, por ejemplo, estas son bombas de succión, bombas sumergibles, y prácticamente las que se utilizan pueden ser de línea de eje o la bomba eléctrica sumergibles. Prácticamente las diferencias son en temperatura. Ve que esta, por ejemplo, en línea puede manejar temperaturas de 200 grados. Ahí prácticamente el problema de esto es que la inversión sí es más alta y la instalación más alta, pero en tema de mantenimiento sí es más bajo. Entonces, casi siempre lo que se recomienda es utilizar las bombas de línea de eje, ¿verdad? Bueno, prácticamente esto es lo que pues tenía para el día de hoy. Yo espero que haya quedado un poco claro el tema. La idea, como les digo, es dar a conocer la tecnología. Necesitamos como país desarrollar y dar a conocer, difundir más ese tipo de tecnología. Estamos planteando para el mes de septiembre-octubre de este año, estamos con la GIZ, ver si podemos traer empresas de bombas de calor a Costa Rica. Queremos hacer un seminario de una semana con unas 50 empresas privadas que tengan potencial de desarrollo de proyectos. Entonces estamos planteando hacer una semana un showroom, traer ojalá una bomba de calor a Costa Rica para que la gente la vea, porque no es lo mismo que yo le enseñe en esos diagramitas, a que ya podamos ver y tocar la bomba y ver de que es un equipo que podemos traer a Costa Rica. Aquí ahorita nadie tiene una bomba de calor, entonces la idea es traerla, ver aplicaciones, formular proyectos y expandir ya el desarrollo de esta tecnología en el país y lograr lo que todos queremos, bajar costos, generar nuevos empleos y sobre todo descarbonizar la economía. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, o sugerencia o algún tema que quieran presentar. Bueno, Guillermo, yo quiero darte las gracias por haber compartido pues estas experiencias y este tema novedoso y pues todas las iniciativas que tenés alrededor de él. Un par de comentarios. Bueno, creo que uno de los ejes claves de investigación en esta línea va a ser el tema de la escala, porque pues a raíz de que tiene que implementarse tecnologías, bombas, compresores, entonces va a haber ahí un balance interesante en sus temas de investigación en relación a la escala de la implementación. Bueno, ese era como un comentario, ahorita si quieres lo puedes acotar un poquito más. Y con respecto a, si de pronto tenías alguna documentación base que pudieras compartir para las personas que participaron, como para entrar un Podría compartir la presentación, no tengo ningún problema. Puedo compartir la presentación y si a alguien le interesa más el tema, con gusto me puede escribir y podemos tal vez hasta integrar esos talleres que queremos hacer para posibles capacitaciones y que nos apoyen. Todas las manos siempre son bien recibidas, ¿verdad? Sí, yo creo que es interesante difundir un poco las experiencias que están más del contexto local, como las de El Salvador, Guatemala, que son unos contextos muy similares a los costarricenses. El público en general quiere, ok, aquí, por favor, las personas que están participando pueden colocar en el chat el nombre y el correo, y entonces nosotros le hacemos llegar la información. Hola Diana, yo quería hacer una pregunta, comentario. Dale. Luis, Valerio, un gusto, Sí. Josué Arrieta.
muy buena la presentación, de verdad que se ve la preparación y todo y me agrada que maneje mucho el tema. Voy a ir atrás para adelante en lo que tenía pensado y también tomando como base lo que dijo Diana, creo que tal vez el seminario que usted acaba de mencionar, quizá de parte de ASIAM, podríamos hacer algún tipo de patrocinio o algún convenio en el que podamos ayudarles o algo así, si fuera el caso. Entonces ahí dejo como eso para ver si se pudiera, ¿verdad? Nada más. No, buenísimo. Ahorita estamos en etapa de formulación. Estamos en etapa de formulación y sí, pensamos hacerlo aquí en el TEC, que tenemos auditorios nuevos, amplios, ¿verdad? Entonces, en ese tema, por ejemplo, infraestructura estamos bien, pero sí, claro, podemos, súper recibido que ASIAM nos apoye, porque estamos hablando de que queremos hacerlo una convocatoria de 50 empresas que tengan ya hemos identificado algunos potenciales, ¿verdad? Entonces, de verdad que lo vamos a tomar en cuenta y vamos a estarnos comunicando cuando tengamos más detalles para que ASIAN nos apoye. Excelente. Y ahora entrando un poco en las preguntas que tenía, cuando habla de la reglamentación, hoy por hoy, ¿qué es lo que les está impidiendo poder ejecutar algo más? Y de una vez tiro la segunda pregunta. Cuando habló ahora de las aguas en Tomatísimo que están calientes y demás, cómo se trabaja el tema de las bacterias? Porque si van a usar agua para alguna cuestión alimentaria, en cuestiones de inocuidad y demás, podría ser un problema. Entonces, no sé si tiene también un tratamiento de las aguas para esta parte microbiológica en general. Sí, ahorita, bueno, tal vez empezando con el tomatísimo. Tomatísimo, bueno, lo que estamos ahorita empezar a trabajar es con la caracterización de las aguas. Lo que tenemos son caracterizaciones apenas físicas, de temperatura y ciertas cosas. Los que vimos ahí en la tabla. Pero sí tenemos que empezar a hacer una caracterización físico-química y sí, bacteriológica, microbiológica, porque sí, probablemente esas aguas tengan algunos componentes. Algo importante es que, como, digamos, esto es una aplicación de uso indirecto en el producto. Entonces, yo pensaría que tal vez inocuidad nos ponga alguna restricción, porque más que todo es cuando hay contacto directo con el producto. En este caso, el agua circularía por medio de un serpentín, digamos, de manera indirecta. Lo que sí queremos es que tenga un bajo costo, porque si vamos a, ¿verdad?, hacer todo un tratamiento de bacterias, remover los minerales y todo esto, y lo que no queremos es que el proyecto se caiga por esas cosas. Por lo menos tal vez quitar lo que eventualmente pueda dañar los equipos, que es el tema de los minerales, ¿verdad? Los aniones y los cationes, pero, pero sí, creo que lo que nos va a decir, lo más crítico va a ser esos análisis previos que en este caso Diana ya está bueno, tenemos planeado otra vez con la tesis de Diana, que es una estudiante de maestría, empezar con este proyecto. En el tema de regulación, ahorita digamos, podríamos hacer el proyecto hoy, o sea, como así, como de manera clandestina o digamos, o así, ¿verdad? Como tratar de hacerlo como actuar de buena fe, tal vez. Pero el tema es mejor ir trabajando el tema de la regulación, porque ahorita lo que está regulado es la geotermia de alta entalpía, que eso prácticamente es de uso del ICE. Pero ahorita el gran dilema es, bueno, supongamos de que tenemos agua subterránea caliente. Ok, ahí usted diría, bueno, lo ideal es, bueno, si vamos a aprovechar esa agua, es ir a pedirle una concesión de agua a la división de agua, ¿cierto? Hacer todo el proceso y entonces habría que hacer una viabilidad ambiental primero del pozo, solicitar un caudal X y luego ir a la dirección de aguas. Pero usted diría, yo cuestionaría, yo digo, se la compro si yo estoy extrayendo el agua y la estoy modificando. Sí, le estoy modificando temperatura, pero estoy volviendo a inyectar el agua y en teoría no debería afectar el tema
del recurso hídrico. Sí, es un uso no consultivo del recurso hídrico. Correcto, exacto. Pero, por ejemplo, en Europa, en Alemania nos comentaban que era una de las cosas que yo decía. Si usted tiene agua caliente, todo tiene una razón de ser. Es agua caliente porque la condición del suelo hace que sea caliente. Si usted empieza a quitar el calor y empieza a inyectar agua más fría, puede generar que ese manto acuífero se enfríe. Y entonces agoto el recurso. Entonces, por ejemplo, lo que ellos decían era hacer la inyección no en el mismo lugar, sino tener como varios puntos de inyección. Pero, por ejemplo, son el tipo de cosas que tenemos que empezar a investigar o empezar a pedir en los estudios de impacto ambiental, que eso es lo que ahorita, por ejemplo, también, digamos, el MINAE ahorita está como un poquillo celoso porque hay como dudas de eso. Y entonces, por ejemplo, desde la universidad, ya Juan Carlos, que es un estudiante de licenciatura, él ya está haciendo una tesis de una guía para eso. Porque entonces ya vamos a tener un insumo para decir al gobierno, ya se hizo un análisis de impactos ambientales de ese tipo de proyectos. Con esto ya usted podría hacer algo, o por lo menos Setena podría pedir algo a los proyectos. ¿Verdad? Entonces, yo no lo veo tan complicado, porque ya tenemos, digamos, regulación similar, entonces yo lo veo de esa perspectiva, pero sí podríamos hacerlo. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era de... No, listo, esas eran. Ok, Esas eran. Gracias. no sé si alguien más. Bueno, entonces, quiero agradecerle a Siam por el espacio, y verdad, bueno, entonces, este evento está ahorita apenas en proceso de elaboración, de formulación, entonces, eventualmente si vamos y si me parece muy bien el apoyo de ASIAM, podemos después divulgar el evento, y si ustedes trabajan, si vamos a priorizarlo en empresas. Entonces, como que les digo decir, pues te voy a invitar a una persona, digamos, tal vez que no tenga, o sea, la idea es que el curso lo aproveche en la industria, que tenga una posible aplicación. Si alguno de ustedes trabaja en una industria, por ejemplo, no sé, un edificio corporativo, un banco, o no sé, o una industria que tenga residuos de calor, con mucho gusto podríamos invitar a su empresa, lo invitamos para que conozca más en detalle y ver si realmente podríamos desarrollar algún proyecto en su empresa. Y no Dame sé, un segundo. agradecerles por el tiempo y a Cian por el espacio, de verdad, para poder difundir ese tipo de tecnología. Ok, Guillermo, las gracias a vos por el tiempo y también a todas las personas que se conectaron al webinar. Muchísimas gracias. Entonces me despido, que estén todos muy bien. Buenas noches.